Bien amigos de Noticias 24, les saluda Néstor González. Vamos a darle continuidad a nuestro recorrido informativo. De inmediato le damos la bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera. ¿Cómo está, diputado? Hola Néstor, un gran saludo a toda la audiencia, gusto escucharte. Gracias por atendernos. Bien, queríamos hablar con usted a propósito de varios temas. En primer lugar, el diálogo. Los venezolanos se preguntan qué pasó con el diálogo. En algún momento vimos un diálogo evidente en los medios de comunicación, un diálogo abierto, y luego se entendía que había reuniones no públicas, pero ayer decía Diosdado Cabello, presidente del Legislativo, que el diálogo no está condicionado a la presencia de la oposición y nos preguntamos a qué está condicionado entonces. Mira, siempre lo dijimos cuando en el país se planteó la necesidad del diálogo, dijimos el diálogo puede tener dos opciones, o hablar del diálogo sin dialogar, que es pareciera lo que le gusta al gobierno, que hablemos del diálogo y que sí al diálogo, pero que no se haga diálogo, o el diálogo verdadero como un mecanismo que en democracia tiene que estar permanentemente presente, porque es muy importante entender que el diálogo no puede ser asumido como quien en caso de incendio rompe el vidrio y usa un extintor de incendio, porque ese diálogo no sirve y ese diálogo no es el que los venezolanos aspiran. Los venezolanos quieren un diálogo permanente, un diálogo en razón de los temas importantes que están en la agenda nacional y no simplemente un diálogo para tomarse una foto o lo que fue el debate inicial, que era la antesala para dar un inicio a un proceso de diálogo permanente. De manera que, ¿qué pasó con el diálogo? Es una respuesta que le debe el gobierno a los venezolanos. Nosotros hemos planteado la necesidad porque es la obligación que tenemos como alternativa democrática que el diálogo esté en una agenda de resultados y es el gobierno quien debe responderle a los venezolanos por qué ha dejado de dialogar, por qué no quiere seguir dialogando. De todas formas, el presidente de la República insistía ayer en que él ha llamado a diálogo insistentemente y que la oposición más bien le pidió cargos. Nos recordamos de pronto de aquel gobierno de coalición que en algún momento recomendó el expresidente de Brasil. Bueno, esas son de esas declaraciones que se ponen en el camino para ponerle más obstáculos a las aspiraciones de los venezolanos. El país sabe muy claramente cuál es la agenda de temas que le hemos planteado al gobierno nacional y todos esos temas tienen que ver con la recuperación de la institucionalidad, con el problema económico, con el problema de los perseguidos, los presos, los exiliados. La agenda de temas es muy pública, es muy clara, la vio el país en cadena nacional y todas estas declaraciones tienen como objeto poner, como te digo, obstáculos a ese camino del diálogo que los venezolanos esperan que se lleve a cabo. A propósito de la violencia desatada durante los últimos meses, también está sonando, por supuesto, en los medios de comunicación, la convocatoria a comparecencia de la rectora de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué nos dice sobre este tema que ha sonado tanto en las redes sociales para los venezolanos? Bueno, mira, esto es una subcomisión que tiene un problema de fondo y de forma. Te digo de fondo porque para revisar la situación de la violencia, creo que el señor el dirigente político juvenil Kevin Ávila es el menos indicado, en virtud de que él forma parte de las investigaciones de violencia que se han suscitado en el país. Eso en el fondo, nace mal la intención de investigar, pero en el forma, que también en política de fondo, la subcomisión nació de una sesión donde no había quórum de aprobación en la Comisión de Política Interior, de manera que esa subcomisión no está debidamente nombrada según el reglamento, pero además ha venido funcionando de manera unipersonal. Y la Asamblea Nacional, por ser un órgano plural, tiene como característica que todas las comisiones son de diversidad, al menos más de uno, generalmente al mínimo tres. Y en este caso la comisión ha funcionado de manera unipersonal, por lo tanto hay que revisar, primero poner a derecho el planteamiento que se ha hecho y luego entonces hacer un trabajo que de verdad se vaya a la raíz de todos los planteamientos que fueron suscitados alrededor de los hechos de violencia en el central de Venezuela y no sea una herramienta para, como dicen, la agitación política de un grupo determinado. Bien, hace tiempo ya salió en Gaceta que se abrió la convocatoria para buscar nuevos rectores titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral y la gente se pregunta en la calle cómo va eso. Nos gustaría, aprovechando que hablamos con un diputado precisamente de la Asamblea Nacional, que nos contara cómo se ve desde adentro esa búsqueda. Bueno, parte de las cosas que están pendientes en Venezuela son ponerse a derecho con los poderes. En este caso están vencidos el periodo de 11 rectores
de 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, del Contralor General de la República, y no es que nos provoque o que ahora sí, es que es un deber constitucional de la Asamblea Nacional, quien tiene el mando de estos procesos, la activación de los mecanismos de sustitución. En el caso del Poder Electoral, nosotros constituimos la comisión preliminar, constituida por 6 diputados, hicimos el proceso de convocatoria, por 11 diputados, perdón, hicimos el proceso de convocatoria para incorporar a 10 representantes de la sociedad civil. Ya ese proceso de convocatoria culminó y estamos en la fase ahorita de evaluación para presentar a la plenaria de la Asamblea Nacional la lista de 10 representantes de la sociedad civil, que junto con los 11 diputados se hace el Comité de Postulaciones Electorales de 21 miembros, y a partir de ahí entonces hacer el llamado público para postular a candidatos de rectores. En el caso del Poder Judicial, ese proceso también está conformado por 5 diputados y 6 representantes de la sociedad civil. Están en el proceso también de evaluación de los 6 representantes de la sociedad civil para luego entonces hacer el llamado para los candidatos a magistrados. Un proceso que calculamos que no debe extenderse más de 3 meses y de manera de darle al país el Consejo Nacional Electoral, que el momento político plantea el desafío de que sea una institución que responda con equilibrio, que sea un árbitro de la democracia, como es lo que establece la Constitución. Yo quiero en este caso, Néstor, señalarle a todos los que tenemos la oportunidad de que nos escuchen en esta entrevista, es que entiendan que la escogencia de estos rectores, la escogencia de estos magistrados, no es un problema de los diputados de la Asamblea Nacional, no es un problema de los políticos. Los rectores del Consejo Nacional Electoral son los árbitros de la democracia, son los que cuidan y administran los votos de los venezolanos, de los millones de venezolanos que cuando hay un proceso electoral van a votar. De manera que es un proceso de los ciudadanos en donde los diputados somos uno más de los participantes de ese proceso. Como dicen, cuando hay conflictos políticos, los conflictos políticos se dirimen en elecciones, fundamentalmente. Y cuando hay conflictos entre personas, es la famosa frase que nos vemos en tribunales, y por eso la importancia también de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Son procesos en donde la sociedad civil debe mantener su mirada puesta, poner su voz, su oído, para que esos procesos transcurran en el camino que está planteado en la Constitución. Diputado, para cerrar el círculo, volvamos un instante al diálogo. Y es que los venezolanos podían ver en las redes sociales insistentemente alegorías a estas conversaciones. De pronto lo que está en boga viene siendo el magnicidio, el golpe. ¿A qué responde este cambio? ¿Considera usted que es una artimaña comunicacional del Estado o realmente puede haber preocupaciones serias? Mira, yo lo que creo que nosotros tenemos que poner el esfuerzo para que el gobierno esté en la agenda que le preocupa a los venezolanos. Los venezolanos quieren saber cómo el gobierno va a resolver el problema del desabastecimiento, cómo nuestros venezolanos, sobre todo los más humildes, pasan horas de horas en la semana en cola para comprar productos racionados, cómo va a ser el gobierno para que a los venezolanos les alcance el 15 y último para poder vivir. La situación de inflación sumada al desabastecimiento es una bomba de tiempo que el gobierno está en la obligación de desactivar, y no se desactiva distrayendo, se desactiva dando respuestas concretas, dándole oportunidades al país de desarrollo con apoyo a la empresa privada, y esos son los temas que estoy seguro que todos los venezolanos quieren escuchar, sin sumar el gran problema de la inseguridad, que por supuesto lo hemos conversado en muchas otras oportunidades. Muchas gracias, diputado. Siempre bienvenido a Noticias 24. Gracias a ti, Néstor, a tu orden siempre. Y a ustedes, amigos de Noticias 24, no se aparten que tenemos más programación durante todo el día. Les saluda Néstor González.